tal? Buen día. Bien, asombrados es poco. Primero te compartimos el dolor por la pérdida de tu papá, pero además asombrado por lo que ha ocurrido en la clínica. ¿Cómo es esto que le robaron absolutamente todo? Sí, mi papá en realidad cuando se lo lleva a la ambulancia de su casa, no se lo lleva por coronavirus. Mi papá tuvo un desmayo y no tenía ningún síntoma de COVID. Entonces lo trasladan a una guardia de la clínica de su obra social. Se va con mi mamá, le dice a mi mamá, en determinado momento faltaba solo que lo vea el cardiólogo y ya se volvía para su casa. Entonces le dijo, déjame las llaves, déjame toda la plata, que yo me tomo un taxi y me voy. Apenas me den el alta, no sigas acá, como mi mamá tiene POC, viste, mi papá no quería arriesgarla, estando todo el día en el hospital. Entonces, bueno, yo la fui a buscar a mi mamá a la clínica y mi papá se quedó con toda su documentación para firmar el alta, se quedó con la plata, sus tarjetas, con todo lo suyo. Bueno, ese día a la noche fallece mi abuelo, el papá de mi papá. Entonces, bueno, mi papá ante la noticia tuvo una descompensación cardíaca y lo traslada a la Clínica del Sol. Sí. Ahí le hacen el hisopado, ¿verdad?, que tenía coronavirus, y mi papá se quedó con todas sus pertenencias, porque a partir de ese momento nunca más lo pudimos volver a ver. Sí. Entonces, él estuvo con todas sus pertenencias, pues nosotros nos comunicábamos todo el tiempo con él. Cuando hablabas con tu papá, ¿qué te decía? ¿Él se sentía bien? ¿Tenía algún cambio pronunciado en el tema de la salud que llevara a la preocupación de los médicos por esto que conoció sobre la marcha de positivo de coronavirus? Y a él le había subido mucho la diabetes, el azúcar, tenía muy alta, le pasaba cuando se ponía muy nervioso por algo. Sí. Lo de la arritmia se lo estabilizaron, pero bueno, enseguida, al segundo día de estar internado, empezó con un principio de neumonía, ya en los 3 días necesitaba oxígeno, y ahí, bueno, una vez que empezó a necesitar oxígeno, un día necesitaba 8 de oxígeno, al otro día 26. Claro. Era como muy rápido el avance. Cada vez más. El avance era rapidísimo. Sí, súper rápido. Pero bueno, nosotros hasta el 16, que a él lo pasan a terapia intensiva para intubarlo, estuvimos todo el tiempo en contacto con el celular de mi papá. Él tenía todas sus cosas a mano porque nos contó que cuando lo trasladaron, él le dio impresión porque estaba todo tapado y la bolsa con sus cosas se la pusieron arriba, también tapadas, entonces como que le había dado impresión. A ver, Brenda, su billetera, su celular, todos sus objetos personales en una bolsa cerrada sobre su cuerpo en el momento que estaba siendo trasladado, ¿no? Claro. Es decir, nadie podía tocar esa bolsa, salvo él. El celular siempre lo tuvo a mano. El celular lo tuvo a mano, perfecto. Por esto que tenía contacto. La bolsa con sus cosas la trasladaban a medida que a él lo iban trasladando de sala a terapia intensiva, terapia intermedia. Siempre le ponían la bolsa encima y lo trasladaban con eso. ¿Por qué decías, Brenda, que le había dado impresión el traslado de la bolsa arriba de él? No, porque le dio impresión que lo taparon de pies a cabeza. Dijo, parece que sentí que ya estaba muerto. Porque dice que lo taparon todo de pies a cabeza y le pusieron la bolsa encima. Pero lo taparon, tapándole la cabeza, es decir, lo taparon absolutamente todo. Perdona, Brenda, que te pregunte. Es muy grave, muy grave lo que estás contando. Esto te lo dijo tu papá. Sí, eso es el mensaje que nos mandó mi papá, que le había dado impresión. Sí. Y lo que puede causar esto también, Brenda, disculpa que te interrumpa, la parte psicológica, ¿no? Claro, a eso voy. Porque vos imaginate, o yo me imagino, ¿no?, que uno está internado y que más allá de que está en contacto por intermedio del teléfono celular, vos no tenés la posibilidad de un abrazo, de agarrarle la mano a alguien, sino que es la comunicación únicamente. Entonces, en esa soledad me imagino que eso también puede jugarte en contra psicológicamente. No sé qué pensás. Sí, la verdad que yo a todos les digo que podés pasarlo como es verdad, que hay gente que lo pasa sin ningún síntoma, pero cuando tenés ya algún síntoma que no es leve, esta enfermedad es terrible tanto para el que la pasa porque la pasa solo, como para la familia. O sea, al no poder estar con mi papá durante 27 días,
más que por teléfono, y después el 16, ya cuando él entra en coma, yo le pedía todos los días a los médicos que por favor, no sé, acercarle un grabador o acercarle un teléfono a mi papá para que escuche que nosotros estábamos del otro lado, porque vos querías grabarle algo para que tu papá en coma te escuche. Es decir, para que se lo hagan escuchar. ¿Y qué te dijeron los médicos en este pedido desesperante? ¿Qué te dijeron? Que no. Que no podía ni siquiera escuchar tu papá, decir, ni este favor te hicieron. No, me dijeron que las personas en coma no escuchan, que no están. Y el domingo 2 de agosto, el día antes de que se muera mi papá, a mí me llaman y me dicen que ya estaba muy grave, que le había dado negativo el hisopado ese día y que solo le iba a salvar un milagro. Y apenas yo traslado el parte a mi familia, mi hermano agarra la moto y se fue para la clínica. Atrás nos fuimos mi hermana y yo, y atrás mi mamá y mi sobrina mayor. Y lo pudimos ver todos. Nos dejaron verlo. Y mi papá el otro día se muere. O sea que esto de que no escuchan es ¿por qué no me dejaron que yo por ahí cuando recién empezó le mando esa grabación? Y capaz que le daba fuerza, o capaz que no sufría tanto. Porque lo escuchamos y le dijimos... Brenda, yo no puedo entender que le hayan dicho que no a esta posibilidad de tener una grabación, ¿no? Ellos no estaban pidiendo estar de manera presencial al lado del papá, porque entienden la situación por coronavirus y las restricciones que hay hoy en día, pero sí una grabación para que esa persona que está sola en una habitación, sin nadie, dando pelea a una enfermedad mortal, bueno, pueda escuchar y quizás alimentar la posibilidad de salir adelante. Ahora, Brenda, te pregunto esto porque es la información que tenemos. Cuando tu papá fallece, ¿es cierto que le seguían usando el celular y allí desaparecieron algunas de sus pertenencias y la clínica no se hace responsable? Mi papá el 16 entra en coma y el 18 alguien se conecta a su WhatsApp. Es el primer dato que después mi papá, sin salir de la clínica y sin recuperar nada de mi papá, es el primer dato que decimos quién se conectó a su WhatsApp mientras mi papá estaba en coma intubado. Claro. ¿Y quién usaba el celular de tu viejo cuando tu papá estaba en coma? A ver, ¿alguien dio una explicación con respecto a esto? Porque no hay absolutamente ninguna respuesta de parte de la clínica. El día que mi papá fallece, mi hermano va a reconocer el cuerpo de mi papá y a pedir sus pertenencias, porque además mi papá tenía todos sus documentos. Y tenía los documentos, las llaves de mi casa, tenía todo con lo que sale una persona a la calle. Nos dicen que no lo encuentran, que a las 24 horas nos llamaban. A las 24 horas dicen, mira, no lo encontramos, activamos el protocolo de las cámaras. Al otro día me llaman y me dicen, mira, en un descuido tiramos toda la basura. Yo me pongo loca. ¿Tiraron toda la basura? ¿Tiraron la billetera, la documentación, el celular de tu papá? ¿Cómo van a tirar toda la basura? Que descartaron todo con sábanas y residuos. Fue la respuesta de calidad de servicio de la clínica. Y yo me pongo loca y digo, no me digas que tiraron todo, porque mi papá estaba en coma. Y 2 días después de que mi papá entra en coma, alguien estuvo con su celular porque tengo la última conexión de WhatsApp de él. Y el celular, las últimas llegadas de mensajes. El celular tampoco aparece en ningún momento, ¿no? No aparece nada de nada. ¿Para vos se lo robaron, Brenda? No sé, yo no puedo decir. ¿Querés que te lo diga yo, Brenda? ¿Qué pasó? Yo quiero una respuesta de la clínica. O sea, si ellos tienen cámaras, si ven todo eso en cámara. Primero sí quiero que sea sancionada la persona que violó la intimidad de mi papá. Claro. Entrando a su WhatsApp, porque por más que el teléfono haya sonado un montón, lo podés apagar sin la necesidad de conectarte a sus mensajes. Totalmente. Pero además, ¿sabés qué, Brenda? Otra cosa. Teniendo en cuenta lo que puede pasar o lo que podía pasar con tu papá, si era un caso irreversible, era resguardar sus pertenencias, como tiene que ser, como manda el protocolo. Guardar en un cajón o en algún lugar, en un sector, para cuando vos, como hija, o tu hermano, o tu mamá, se acercaran a identificar el cuerpo, darle las pertenencias como debe ser, como corresponde. Ahora, te lo voy a decir yo, Brenda. Si no te han dado las cámaras en donde hay una persona que comete un error, porque puede cometerse un error, de arrojar las pertenencias de una persona a la basura,
cosa que sería no un error, un horror. Yo te voy a decir que no fue así. Te voy a decir que alguien se llevó el celular de tu viejo. Lamentablemente. Esta es una opinión mía, por supuesto. Sería importante que la clínica dé una respuesta. No estoy acusando a la clínica, sino a uno de los integrantes que quizás hizo lo que no debería hacer. La doctora Vanina Bajano te quiere hacer una consulta. Brenda, sí, Vani. Brenda, buen día. Bueno, justamente esto no tiene que ver tanto por ahí la clínica, porque claramente han atendido bien a tu papá por lo que vos relatás. El tema es algún empleado de la clínica. ¿Hiciste la denuncia por hurto de esto que pasó? Porque por error no se tira documentación, más allá del celular. Sí, yo apenas me hicieron, o sea, me avisaron esto. Nosotros fuimos a la comisaría a hacer la denuncia, a la espera también de que no se borren esas grabaciones en las que dicen, porque en realidad yo creo mucho de que o tiren todo o manden todo a lavar. Digo, mi papá es una persona que era enorme, no grande, era muy grandota, con lo cual es toda la ropa que mi papá tenía puesta, con camperas, zapatillas, llaves, las llaves de su casa, del trabajo, billetera, celular, cargador. O sea, en ningún momento hicieron ruido las llaves como para que se den cuenta que no estaban tirando sábanas. O sea, es como todo raro. Y además, me parece esto de quiero que me digan quién se conectó al WhatsApp, que identifiquen quién estuvo manipulando el celular de mi papá. Bueno, ese es un punto importante, Brenda, porque uno que lo piensa... sancionen como lo deben sancionar, porque me parece un horror que se metan en las cosas de una persona que está luchando por su vida. Me parece que no puede ser. Brenda, a eso quería ir, porque vos hablabas de un error lo puede tener cualquier persona, estamos de acuerdo en eso. Pero ¿qué es lo que pasa cuando un teléfono continúa funcionando, continúa activo, con tu papá en terapia intensiva? Ya obviamente él no podía estar manejándolo, manipulándolo. Tiene que haber una respuesta desde ese punto, porque la verdad es que si el teléfono celular sigue funcionando, da la sospecha de que los elementos que eran de tu papá se los pudo haber quedado cualquiera después, tratando de dar la excusa que los habían descartado, que los habían tirado por error. Exactamente. ¿Alguien te dijo, por ejemplo, quién fue? Porque tiene que haber un parte en la clínica detallando punto por punto de quiénes fueron las últimas personas que mantuvieron algún tipo de contacto con tu papá. ¿Quiénes son las últimas personas que se acercaron a él? Como te digo, la clínica no... O sea, nosotros hacemos todo esto porque no hay respuesta de la clínica. A ver, mi hermano cuando fue a reclamar las cosas de mi papá y a reconocerlo, le dieron unos dientes postizos que no son de mi papá porque mi papá no usaba dientes postizos. ¿Cómo? O sea, les puede sonar tragicómico porque es tremendo. Cuando cayó con los dientes lo miramos y le dijimos, gordo, papá no usaba dientes postizos. Y dijo, ay, yo ya no entiendo nada. ¿Podés repetir esto, Brenda? En realidad no es tragicómico, me parece realmente algo de muy mal gusto en una situación tan extrema donde fallece tu papá, lamentablemente, y vos ni siquiera pudiste tener un acercamiento, una despedida a él. La verdad es que es tremendo. ¿Podés repetir esto que dijiste? Cuando le dijeron después de buscar y buscar y buscar, le traen unos dientes postizos y le dicen, mira, lo único que encontramos de tu papá es esto. Mi hermano vuelve a la casa de mi mamá y dijo, ma, lo único que me dieron de papá es la dentadura postiza. Lo miramos todos, como, vos sabés, nunca usó dientes postizos papá, tenía todos los dientes de él. ¿Cómo se llama la clínica, Brenda? Clínica del Sol. Yo le diría a las autoridades de la Clínica del Sol que escuchan a Brenda y generan gran preocupación las palabras de Brenda con total justicia, por supuesto, porque es el dolor de una hija ante la pérdida de su papá y el destrato de esta clínica, Clínica del Sol en Recoleta, en Capital Federal. El relato de Brenda es contundente. Ahora, yo debo pensar que en las próximas horas o inmediatamente, una vez que Brenda termine de dialogar con nosotros, alguien sensible, con autoridad, razonable, de esta Clínica del Sol, levante un teléfono, porque imagino deben tener la historia clínica del papá de Brenda y los contactos de Brenda y sus hermanos, y la llamen para brindarle algún tipo de explicación. Y que alguien tenga que pagar las consecuencias por este momento horrible que le toca vivir a Brenda, no solamente por la muerte de su papá, sino por todo esto que le toca vivir, que le hacen vivir.
después de la muerte de su papá. Alguien tiene que hacerse cargo. Alguien tiene que dar la cara. Alguien tiene que hacerlo. Entonces, las autoridades de Clínica del Sol podrían inmediatamente llamar y brindar una explicación. Porque lo que acaba de contar Brenda, esto que suena irrisorio, pero no lo es, que encontraron únicamente la dentadura postiza de su papá, cosa que nunca utilizó, cosa que nunca usó. Y además nunca se comunicaron Es para una decir falta a de dónde respeto. tenemos que devolverla. Seguimos con la ¿Vos tenés dentadura en todavía la casa. dentadura postiza ahí en casa? Claro, porque mandamos un mail para decir en dónde la dejamos. Yo no se la voy a dejar a la gente de seguridad, porque la van a perder si perdieron todo lo de mi papá en una terapia intensiva. O sea, hay alguien o una familia que no recibió la dentadura postiza de su familiar muerto, Sí. o una persona viva que está sin dientes en la clínica todavía. No sabemos porque nunca se comunicó la clínica, ni siquiera para decirnos déjenla en tal o tal lugar del hospital. Brenda, ¿a vos te dijeron que las sábanas las tiraron a la basura? Sí, que despactaron todo Bueno. junto con sábanas y recibos. Vamos a decirle a la gente de la Clínica del Sol que rompieron todo el protocolo. Primero, que no se pueden arrojar a la basura. En todo caso, se guardan en una bolsa de tal color para que vayan a un determinado sector o directamente se terminan quemando. Digo, pero no se tira a la basura. ¿Se entiende? Las sábanas no Sí, tienen hay un que ser protocolo. arrojadas. Hay un protocolo Hay un bien marcado. protocolo Por ahí marcado. podemos hablar con algún médico que nos pueda explicar este protocolo. Pero a mí me llama poderosamente la atención que le digan, no, agarramos las sábanas y las tiramos en el tacho de la basura. Y con eso también, por supuesto, las pertenencias de tu papá. No nos dimos cuenta, fue un error. Pero Brenda, aparte, uno se pregunta, ¿no, Brenda? No sé qué pensás vos y la verdad es que no quiero ser demasiado cruda en las preguntas porque vos estás viviendo realmente un dolor muy, muy grande. Pero, ¿en qué contexto uno? Pues yo me imagino que a tu papá no lo tendrían acostado con la bolsa de las pertenencias personales continuamente encima. Uno entiende que todo esto lo deben haber colocado en algún lugar. O sea, cuando uno lamentablemente lleva a internación a una persona querida, familiar o quien fuere, las pertenencias personales las tienen en algún Un sector, como un locker, un placarcito o algo por el estilo. ¿En qué circunstancias tirás sin querer? Porque te puedo entender, por ejemplo, lo del teléfono celular. Supongamos que el teléfono celular se lo dejaban a mano para que lo tuviera él. Y uno levanta las sábanas y con las sábanas sin querer tira el teléfono celular. Pero todas las pertenencias, no creo que las tengan arriba de la cama como para tirarlas sin querer. ¿Se entiende a lo que voy? Sí, me da lo mismo, me da raro, me da una explicación que a mí no me cierra, que no me parece real desde ningún punto de vista, y si fue así, bueno, que me demuestren. O sea, yo lo que quiero es que no borren las cámaras y que realmente me muestren que todo lo que ellos me dicen, lo que me dijeron que tiraron Sí. todo es verdad. Me parece Brenda, una locura además que haya mirá, sido Brenda, verdad. estamos viendo lo que es el frente de la Clínica del Sol. Esta es la Clínica del Sol, este es el lugar donde sucedió todo. Tu papá llega allí para hacerse un estudio, termina siendo internado, va de terapia intermedia a terapia intensiva, vuelve, lo regresan a UTI, todo en este lugar, termina falleciendo. Y le robaron toda la ropa y sus pertenencias, desapareció. Ahora, repito, ¿no? Yo insisto con esto, yo quiero que en el transcurso de la mañana alguien de la Clínica del Sol salga a dar una respuesta. Llámenos a nosotros. No quieren hablar con Brenda porque sienten vergüenza o no pueden explicarlo. Hablen con la producción de Tiempo Real. Los invitamos a que den una explicación. Brenda, ¿vos te enteraste si algo similar ocurrió con otras personas en el mismo lugar, en la misma clínica? No, en esta misma clínica no. Sé que hay otras personas que le pasó en otras clínicas privadas de Capital, porque me pasaron por ahí capturas de pantalla de algo que habían tuiteado otra gente. Así que sí, o sea, por eso con más fuerza esto de salir a hablar. Igual, Brenda, porque de verdad es un horror que pase. Igual, Brenda, desde la parte lógica, vos dijiste que le dieron la dentadura postiza de otra persona. Así que sí está pasando. Sí, está pasando. O sea, hay otro caso similar. No sé si de una persona que falleció o si de una persona que está con vida. Pero si a vos te entregaron algo que no es tuyo, que no era de tu papá, ¿se lo dieron por error a otra persona? Claro. ¿Se lo sacaron por error o lo entregaron por error de otra persona? Así que sí está pasando. Claro, a una persona más por lo menos le pasó. Te puedo preguntar, Brenda, desde lo sensible, ¿no? Desde lo humano,
Porque nosotros todos los días hablamos de estadísticas, la cantidad de casos, lamentablemente, y de contagios que hay en la Argentina, la cantidad de personas que fallecen, y nosotros en los medios muchas veces hablamos de un número, pero no hablamos de casos personales. Vos diste 2 datos que la verdad es que son conmovedores. Falleció tu abuelo, atrás del fallecimiento de tu abuelo falleció tu papá. Entonces, ¿cómo fue transitar todo eso desde la distancia, quizás tratando de acompañar y no pudiendo, tampoco pudiendo despedirte de ninguno de los dos? No, la verdad que sí, es terrible. Nosotros, bueno, gracias a Dios, a mi papá el día antes le había dado ya el hisopado negativo el día antes de fallecer, entonces por lo menos pudimos acercarnos al cajón, porque si no, ni siquiera eso. O sea, el protocolo inclusive para los velatorios de gente con coronavirus es tan frío, es tan a la distancia, es tan no poder hacer un cierre. La verdad que el transcurso de la enfermedad es horrible, la muerte es como que es más terrible que todo, porque no puedes hacer el cierre de la manera que uno por ahí lo piensa, ¿no? Queda esa despedida pendiente para siempre, ¿no, Brenda? Es decir, ustedes por la salvedad de que tu papá el último hisopado lo dio negativo, pero si le hubiese dado positivo, ni siquiera esa posibilidad de acercarse al cajón. Y claro, queda esa nada. despedida pendiente eternamente. El saber que tu familiar, tu papá o tu mamá o tu esposa, pero más allá de eso o tu tampoco hijo, se pueden reunir. No podés despedirlo. Claro. No podés tocarle la mano, no podés acariciarle el cabello, no podés darle un beso en la frente, nada. Y yo creo que es uno de los puntos que van a tratar también a futuro, y lo está analizando, creo, el presidente de la Nación con los infectólogos, los médicos, esta situación de cambiar, de darle una muerte digna a aquellos que son positivos de coronavirus en grave estado. O incluso pero después negativo, lo vamos a tocar. porque también Brenda decía eso. También. Brenda, te queremos agradecer, de verdad. No, por favor, muchas gracias a ustedes. ¿Sabés qué? Te robo un minutito más. Sí. El próximo lunes, Brenda, se está convocando a una marcha, ¿viste? A que estén todos juntos, a salir a la calle, en contra de la cuarentena, en contra del distanciamiento social, en contra de respetar la vida. Porque en definitiva es eso. Cuando a vos te pasa esto, ¿qué le decís a esa gente? La verdad que no puedo creerlo. ¿Qué le decís a esa gente, Brenda? Que de verdad, o sea, yo entiendo las necesidades económicas que pueda tener la gente, pero el esparcimiento, las juntadas, un descuido te mata a tu viejo. Y es lo peor que te puede pasar, porque mi papá se contagió por ir a cuidar a mi abuelo, de 93 años, ir a cuidarlo a una clínica y me lo mató, el descuido que tuvo de ir igual y quedarse en la clínica porque era su papá y no le iba a dejar solo. Y nada, es horrible, que ojalá que no les pase a ninguno de los que vayan a esa marcha, porque la verdad que es muy terrible todo lo que pasamos durante este último mes. Me quiero quedar con esto, y sí, Ana, le preguntás lo que vos quieras. Escucharon la frase de Brenda, ¿no? Acaba de perder a su papá. Un descuido te mata a tu viejo. Un descuido que es ir a cuidar a su familiar. No es un descuido de sentarse a tomar una gaseosa en un bar que no respeta las recomendaciones, o ir a tomar mates a una plaza sin distanciamiento cuando no lo podés hacer. O hacer una fiesta. O te juntás a comer un asado. Y muchos hablan de estas libertades que se han perdido, que no tienen la libertad en la Argentina. Yo quiero que escuchen atentamente a Brenda, de verdad les digo. Escuchen atentamente a esta mujer, a Brenda, que inmersa en el dolor está explicando cómo hay que cuidarse. Ni más ni menos, más allá de todas las complicaciones que genera esta cuarentena y la pandemia a nivel mundial. Pero escuchen a una mujer que está diciendo: un pequeño error te quita a tu viejo. Y ese error se lo quitó, le quitó el viejo a Brenda. Tomemos conciencia de lo que muchos están diciendo. Tomen conciencia muchos comunicadores sociales de lo que dicen adelante de una cámara, incentivando a realizar protestas en la vía pública o a terminar con las recomendaciones de distanciamiento social. Tomemos conciencia nosotros de nuestras responsabilidades, porque también tenemos que hacernos cargos nosotros los ciudadanos. Los ciudadanos
tenemos responsabilidad y hay que hacerse cargo de nuestros errores, como el sector político dirigencial se tiene que hacer cargo de sus errores, pero no apuntemos siempre al otro y no miremos hacia adentro. Por favor, el testimonio de Brenda es terrible y te pinta realmente la situación que vivimos los argentinos, en carne propia. Sí, Ana, perdóname. No, Brenda, yo lo que te quería consultar es, vos dijiste, en un descuido mi papá lamentablemente se terminó contagiando de coronavirus. Hola. Hola, ¿me escuchás? Ahora sí. Vos dijiste que mi papá lamentablemente en un descuido se terminó contagiando de coronavirus. Él no se quiso despegar del padre, quiso acompañarlo de la manera que pudiera. Me imagino que eso también debe haber sido un paso tremendo, desgarrador, muy doloroso. ¿Vos lo hablabas con él cuando, por ejemplo, iba a la clínica? Le decías, papá, no, es preferible que te quedes, la clínica. Bueno, lamentablemente es uno de los lugares en donde obviamente también hay circulación, entonces hay posibilidades de que las personas se contagien. ¿Qué es lo que te decía él, por ejemplo? ¿Qué hago con mi viejo? Lo dejo tirado, tiene 93 años. Y lo entendía porque a mí cuando me llamaron y me dijeron que la ambulancia te llevaba a mi papá, lo primero que hice, como vivo a 5 cuadras, es ponerme la campera arriba del pijama y ver qué pasaba con mi papá. Claro. Y la verdad que si en todos los días que mi papá hubiese estado internado, aún sabiendo que mi papá tenía coronavirus, y me hubiesen dicho, ¿podés venir a darle un abrazo?, se lo hubiese ido a dar. Lo hubieras hecho sin pensarlo. Lo hubiese hecho sin pensarlo ni un minuto, ni un minuto. La verdad que no te lo voy a negar. Lo entendí a mi viejo cuando se pasaba horas en la clínica esperando que le den el parte de mi abuelo. Y nada, o sea, sí, yo no lo podía juzgar a mi papá, pero bueno, es esto. Imagínate que, o sea, yo puedo entender a mi papá, pero no esa gente que se la pasa con otra gente, dando vueltas, que se junta y todo, y que después va a la casa de sus padres, y porque de verdad que un descuido te mata a tu viejo, no es un... O sea, de verdad es un descuido. Uno hace un balance. Más para los que somos relativamente jóvenes. ¿Cuántos años tenés, que Brenda? Por ahí no... Yo tengo 36. Sí, sos una mujer muy joven. Uno hace este balance, no, ¿no, Brenda? Sí. Yo la verdad que te escucho a vos y uno entiende la otra parte. Algo que nosotros venimos contando todos los días, pero que en realidad solamente una persona que transitó, que pasó por una instancia tan dolorosa, puede explicarlo de la manera que lo explicás vos. De una manera tan sencilla, transmitiendo el dolor. Y después, lo que decía Daniel. Se continúan llevando adelante las protestas, hablando del fracaso en lo que es la cuarentena, los contagios, que van a haber nuevas protestas anticuarentena. Entonces, cuando uno se detiene en esta especie de balanza, lo que entiende es que hay una gran cantidad de ciudadanos que hoy son responsables de lo que está pasando. Te quiero decir algo, Brenda, para que tomes conciencia de la importancia del testimonio y lamentablemente el caso de tu papá que despierta o abre los ojos de muchas personas. A la producción de Tiempo Real, en este momento llevamos contigo hablando más de 20 minutos, llegan cientos de mensajes. Por WhatsApp al teléfono de la producción o llamando a la redacción del canal de Crónica HD, diciendo que no sos la única que pasó una situación como esta en la Clínica del Sol. Lamentablemente, ¿no? Por eso yo insistía con que las autoridades puedan dar algún tipo de explicación. Mereces una explicación concreta y real. No realmente una burla, como decir fue un descuido, nos equivocamos y tiramos los objetos de tu papá a la basura. Porque la verdad es volver a faltarte respeto a vos y es volver a perder a tu viejo. Porque quizás ese celular tenía fotos de tu viejo, mensajes de tu viejo, cosas que sirven a uno para seguir aferrados a un ser querido que se pierde. ¿Me equivoco?